Estamos viviendo un momento especial en el Perú. Estamos viviendo un momento donde todos, como les decía hace un momento, expresamos nuestras opiniones, expresamos nuestros intereses, algunos con más intensidad que otros, pero estamos viviendo un momento especial en la vida del Perú. Eh, Jesús también fue un gran líder, hermanos. Así como actualmente vemos líderes humanos de distintas formas, líderes de distintas posiciones, Jesús también fue un líder cuando estuvo aquí en la tierra. Y Jesús fue un líder excelente, mucho mejor que todos los líderes que nosotros hemos podido conocer. Él estuvo en la tierra, tuvo su ministerio terrenal y al fin cumplió con su objetivo, que era morir en la cruz por todos nosotros. Sin embargo, su ministerio y su liderazgo también ocasionó que mucha gente le siga. Muchas personas sigan a Jesús por diferentes motivos, pero que le sigan. Jesús tuvo un ministerio de 3 años aproximadamente y en ese tiempo muchas personas le seguían, pero también muchas personas lo odiaban a Jesús. Vamos a leer una cita de la Biblia que nos habla acerca de un episodio de la vida de Jesús. Está en el libro de San Juan, el capítulo 6, el versículo 66 en adelante. Dice la palabra del Señor: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren qué frase tan maravillosa y tan real dijo Simón Pedro. Yo quiero resaltar en esta ocasión, en este pasaje, dos cosas: la respuesta que dio Pedro y lo que dijo Jesús antes. Jesús les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús tuvo un liderazgo aquí en la tierra y también pasó por un proceso de subida y un proceso de bajada. En un tiempo, dice la Biblia, que muchas personas seguían a Jesús. Fíjense que él en un momento tuvo que alimentar a más de 5,000 personas, porque esta cantidad de gente y mucha más estaban apostadas todas por escuchar las palabras de Jesús. Dice la Biblia que muchas personas seguían a Jesús solamente para escucharles. Jesús tenía muchos seguidores, y estos seguidores cada vez aumentaban más y más a medida que pasaba el tiempo. Pero llegó un momento en el liderazgo de Jesús, yo lo llamo un punto de quiebre, donde la simpatía que Jesús tenía empezó a descender. Y yo creo que fue este momento donde Jesús dice, donde dice la Biblia: entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué había pasado con Jesús? De aquí en adelante, el liderazgo de Jesús empezó a perder fuerza y empezó a obtener más detractores que seguidores. Y esto fue una constante hasta que Jesús fue apresado y Jesús murió en la cruz. Yo creo que fue la voluntad de Dios, al fin y al cabo, de que Jesús empiece a obtener menos seguidores y más personas que querían verlo eh, fuera fuera del escenario, ¿no? Fue, yo creo, el plan de Dios para que est- esta tendencia de perder seguidores y obtener más detractores y personas que los rechazaban, al final iba a concluir con Jesús en la cruz. Y eso en realidad era el objetivo y ese era el fin de Jesús aquí en la tierra. Esa era la razón de existir de Jesús. Así que yo creo que eso fue la voluntad de Dios. Eh, Antes de este episodio, Jesús estaba hablando con todos sus discípulos, y no solamente me refiero a los 12, sino a los muchos discípulos que Jesús tenía. Y él les decía que él era el pan de vida. Y les decía muchas cosas que para ellos lo notaron algo raro y algo muy atrevido.
al escuchar de las palabras de Jesús decir de que Él era el pan del cielo. Así como los judíos en el desierto, Dios le mandó el pan que se llamaba maná y que gracias a este maná, este pueblo judío pudo sobrevivir en el desierto por tanto tiempo. De la misma manera Jesús se presenta en esta ocasión como el maná, como el pan del cielo que estaba aquí en la tierra. Esto para muchos quizá fue una blasfemia y para otros fue algo muy atrevido escuchar decir a Jesús eso. Si nosotros notamos en el versículo 42 del capítulo 6, que ellos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Ellos estaban realmente confundidos y estaban quizá decepcionados de este Jesús a quien ellos seguían. ¿No es este Jesús el hijo del carpintero, el hijo de José? Nosotros los conocemos y sabemos de dónde es, sabemos quién es. Sabemos quién es ese Jesús, sabemos dónde vive, sabemos de dónde es y sabemos quién es. ¿Cómo podemos escuchar de su boca que Él diga que es el pan del cielo que ha descendido aquí a la tierra? Está loco este Jesús. Muchas personas se volvieron atrás. Y yo le llamo a este punto el punto de quiebre o el punto de inflexión, donde Jesús antes tenía muchos seguidores y a partir de aquí, a partir de que Jesús les dijo la verdad, a partir de que Jesús en todo su relato les da un montón de expresiones que para ellos los dejó medio loco, desde ese momento Jesús empezó a perder seguidores. Por eso que dice el versículo 46, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es lo que pasó con Jesús. Pero para Jesús no era tan importante quizá estos detractores que tuvo o estas pérdidas en sus seguidores de todos estos discípulos que él tenía. Él estaba más concentrado en los 12 a quien él había escogido. Porque para Jesús era importante estos 12, porque a partir de estos 12, Jesús iba a fundar la iglesia del Señor. Bien, y Jesús les dice pues a los 12, mira, el resto se ha ido, ya no me siguen, la gente ya no anda con nosotros, nos han rechazado, pero yo quiero decirles a ustedes, ¿ustedes quieren acaso irse también con ellos? Es una pregunta que prueba la lealtad de sus discípulos. Yo quiero en este punto detenerme un momento para hacerles notar, hermanos, lo siguiente, que tú y yo, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros somos también discípulos de Él. Somos seguidores de Él. Entonces Jesús le dice a estos 12, ¿quieren acaso iros también ustedes? ¿Quieren dejarme también? Esa pregunta probó la lealtad de estos 12 discípulos. Y en medio de esa pregunta sale una respuesta que yo la considero inesperada. Quizá nadie antes de leer el texto se hubiera imaginado de que Pedro iba a responder eso. Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la maravillosa respuesta de Pedro. Bien, hermanos, pero el asunto es, los 12 discípulos siguieron con Jesús. Y la muchedumbre de discípulos que Jesús tenía, muchos y muchos, se fueron y no le siguieron. Yo quiero reflexionar esta noche con todos ustedes el por qué esta cantidad de discípulos dejaron de seguir a Jesús. ¿Qué es lo que pasó en sus corazones? ¿Qué es lo que pasó en sus mentes con esta gran cantidad de gente que ya no siguió a Jesús? Yo he estado pensando y a la luz de la Biblia, yo puedo decir muchas cosas al respecto. Yo quiero que nosotros meditemos y reflexionemos en esto. Uno de los motivos por el cual la gente deja de seguir a Jesús o deja de seguir a alguien
es por interés, es porque uno pierde el interés, es por la conveniencia, porque realmente de todos los seguidores que Jesús tenía, muchos de ellos seguían a Jesús porque querían escucharle a él, porque querían aprender de él, porque las palabras de Cristo los llenaba y los retaba a vivir a vivir una vida diferente. Pero muchos discípulos y muchos seguidores de Jesús seguían a Jesús simplemente por conveniencia. Muchos de ellos pensaban que Jesús, por ejemplo, era un líder y un caudillo que los iba a librar de, de los romanos. Y ellos esperaban que en algún momento Jesús organice una revuelta, organice un grupo y puedan rebelarse contra Roma y los judíos puedan ser libres de esta Roma que ellos estaban como colonia. Pero cuando escuchan a Jesús decir que Él es el pan de vida, y en uno de los versos dice que en el 51, por ejemplo, si podemos leer, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está diciendo, en otras palabras, que Él va a morir por todos nosotros. Y estas personas que veían en Jesús a un líder que los iba a librar de Roma, a Carlos se desencajó y dijo, oh, Jesús va a morir, no nos va a librar, este líder no está bien. Y empezaron a perder el interés. Ya no les convenía seguir a Jesús. Y empezaron a mirar a otro lado y empezaron a irse y ya no ser seguidores de Jesús. Es que, hermanos, nosotros podemos imaginar la escena y nos podemos imaginar qué es lo que nosotros hubiéramos hecho si estuviéramos en esa condición, en ese momento. ¿Hubiéramos seguido a Jesús? ¿Hubiéramos dado un paso al costado? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros como discípulos de Jesús? Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que el cristiano, el seguidor de Jesús, no solamente sigue a Jesús para recibir, sino que nosotros seguimos a Jesús para dar. La vida cristiana no se trata solamente de recibir, sino es, eh, es un proceso de recibir y de dar, de recibir y de dar. Yo recibo de Jesús y Jesús realmente da mucho. Lo que nos da Jesús es realmente extraordinario, pero la vida cristiana se trata de recibir de Jesús, pero también se trata de dar. Y también se trata de negarse a nosotros mismos. Esa es la vida cristiana. Así que si nosotros venimos a Jesús y estamos como seguidores de Cristo por el simple hecho de recibir de Él y no estamos dispuestos a dar de nosotros, a dar de nuestras fuerzas, a dar de nuestro tiempo, a dar de nuestra economía, a dar de nosotros, entonces en algún momento va a llegar el momento en que nosotros vamos a enfriar nuestra relación con Jesús y poco a poco vamos a vamos a perder el interés en seguir a Jesús porque nuestra intención solamente era recibir y no era dar de nosotros. Eso es el verdadero discípulo de Jesús. Se trata de seguir. Otra, eh, Otro motivo por el cual la gente no sigue a Jesús, pienso yo que también es por el deterioro del tiempo. Ustedes saben que cuando pasa el tiempo, las cosas cambian. Hay una frase que siempre se usa cuando una persona pasa un momento difícil y está muy acongojado, muy afligido. Siempre hay una persona que le dice por ahí, no te preocupes, el tiempo lo cura todo. No sé si ustedes han escuchado esa frase, el tiempo lo cura todo. ¿Qué quiere decir esa frase? La frase realmente nos dice que cuando pasa el tiempo, eh, todo cambia. Si yo estoy afligido, cuando pase el tiempo, voy a dejar de estar afligido y voy a reponerme. Quiere decir que, hermanos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestra vida, está en un proceso de cambio continuo. Y cuando uno está haciendo algo continuamente, siempre las cosas van cambiando y se van enfriando. Y yo creo que en los seguidores de Jesús pasó eso también en algunos.
que a través del tiempo, antes eran muy seguidores de Jesús, pero a través del tiempo su interés fue cambiando y se fue enfriando. Yo creo que, por ejemplo, el vivo ejemplo de esto es Judas, ¿no? Judas era un personaje bien leal con Jesús, pero en este tiempo que pasó con Jesús, esa lealtad poco a poco fue cambiando y al final todos sabemos lo que pasó con Judas y cómo traicionó a Jesús. Hay una ilustración que yo quiero compartirles en esta noche y se trata justamente de Jesús. Ustedes saben que existe un cuadro muy bonito que se trata de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, ¿no? Y un cuadro muy famoso. Hay una historia de otro pintor que también quiso hacer un cuadro de la cena de Jesús, de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Y quería hacer un cuadro muy hermoso y quería hacer un cuadro eh, mucho mejor quizá al cuadro famoso que ya existía. Y él decía, bueno, pues ¿cómo hago? Para hacer este cuadro tengo que buscarme eh, modelos, modelos que representen a Jesús y que representen a cada discípulo. Y yo los voy a pintar y voy a plasmar lo que yo creo de la cena en esta pintura. Entonces este pintor empezó a buscar a la gente, empezó a hacer casting, empezó a visitar lugares, a buscar diferentes personajes para que puedan ser sus modelos en el cuadro que él estaba pensando pintar. Y bueno, pues dice que encontró a uno que tenía el rostro que reflejaba, según él, mucha lealtad, mucha transparencia, mucha pureza. Era el rostro ideal para graficar a Jesús. Entonces, este pintor convocó a esa persona y le dijo, yo quiero que tú seas mi modelo para el personaje de Jesús en mi cuadro de la última cena. Y lo pintó. Y realmente el pintor quedó satisfecho. Para él, desde su punto de vista, esta persona reflejaba a Jesús. Tanta pureza en ese rostro que reflejaba a Jesús. Bien, ya tenía a Jesús pintado, pero ahora faltaba pintar a los 12. Y empezó a buscar. Y poco a poco, este proceso que le tardó un año aproximadamente, empezó a encontrar a uno por uno. Encontró a Pedro, a un personaje que tenía el rostro bien avisado, bien torpe, y lo pintó. Después buscó a otro discípulo y encontró pues una persona bien jovencita que le inspiraba ternura y dijo, este tiene que ser Juan, y lo pintó. Y así sucesivamente él empezó a buscar discípulo tras discípulo y encontraba personajes que para él representaban al discípulo que tenía que pintar. Pasó un año más o menos en este proceso hasta que al final tuvo que buscar a un personaje que represente a Judas. Y él empezó a buscar, bueno, para este personaje tengo que conseguir a alguien que tenga la cara de estafador, que tenga la cara, bueno, lo peor que pueda existir, decía. Y empezó a buscar en los barrios, en los bares, en los lugares donde se congregaba la gente de mal vivir. Se metió a los lugares más inesperados hasta que consiguió a una persona que él vio y dijo, esta persona puede ser Judas, porque tiene el rostro de una persona que es vengativa. Esta persona es todo lo peor, refleja maldad en su rostro. Este tiene que ser Judas. Y lo convocó y empezó a pintarlo y lo pinta. Al final de la pintura, este pintor quedó muy satisfecho, pero una cosa pasó. Este actor, este modelo de Judas, se le acerca y le dice, ¿por qué me has escogido a mí? El pintor le dijo, bueno, porque tú me haces ver que tu rostro refleja todo lo que Judas fue. Refleja la maldad, refleja la traición y todo eso. Y este modelo de Judas le dice, ¿y por qué me elegiste a mí para representar a Jesús? Yo soy el modelo que tú elegiste hace un año para representar a Jesús.
El pintor se quedó sorprendido. ¿Cómo puede ser de que yo haya elegido a la misma persona para representar a Jesús y luego para representar a Judas? Lo que no había pensado este pintor es que había pasado un año. Y en ese año las personas cambian. En ese año esa persona que reflejaba pureza, después de un año, ahora reflejaba su rostro traición. La gente cambia, hermanos. Todos cambiamos. No hay persona que no cambie. Estamos en un proceso de cambio continuo. El detalle es si nosotros cambiamos para bien o cambiamos para mal. La gente dejó de seguir a Jesús porque muchos empezaron a cambiar su forma de ser, su forma de pensar. Ya no veían a Jesús de una forma positiva, sino lo veían a Jesús ahora de una forma negativa. Se empezaron a cansar, empezaron a cambiar y empezaron a dejar de seguir a Jesús. Nosotros también, hermanos, cambiamos, pero debemos tratar de que ese cambio sea cada día más que nosotros nos hagamos seguidores de Cristo, cada día más. Cambiemos, hermanos, de manera positiva nuestra visión de Cristo y no cambiemos nuestra manera de una manera negativa. Acerquémonos cada día más a Jesús. Oremos a Dios y que una de nuestras peticiones sea de que nuestra vida cada día vaya cambiando de tal manera de que cada día yo me vuelva más seguidor de Cristo. Que cada día yo más me acerque a Jesús. Esa debe ser nuestra oración. Hay otra actitud que contrasta con estos discípulos que dejaron a Jesús. Y es la actitud de Pedro. Yo, en esta actitud que tuvo Pedro, yo puedo decir que aquí hubo una actitud de resolución, una decisión firme de Pedro de seguir a Jesús. Él no titubeó. Yo sé que Pedro quizá tuvo muchas dudas en el proceso de estar con Jesús. Hay muchas cosas que Pedro no entendía. Hay muchas cosas que en la cabeza de Pedro daban vueltas y él no las podía comprender. Pero a pesar de esas dudas y esas incomprensiones que él tenía, en esta ocasión, Pedro dice una frase muy maravillosa que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo Pedro pudo expresar esa frase? Es que Pedro había entendido de que una vez que tú estás con Cristo, ya no puedes ir a ningún sitio. Una vez que tú decides seguir a Jesús, ya no hay otra opción que para ti parezca mejor. Es como decir, una vez que tú hayas probado a Jesús, ya no vas a encontrar otra cosa que probar que sea mejor que elegir a Jesús. Y Pedro demostró una lealtad, porque él pasó con Jesús. Yo me pregunto, ¿los otros discípulos que rechazaron a Jesús también no pasaron tiempo con él? ¿Y por qué estos otros discípulos que pasaron tiempo con Jesús sí pudieron encontrar otras opciones mejores? ¿Y por qué Pedro vio en Jesús a alguien a quien tengo que seguir y que ya no puedo encontrar otras cosas mejores que Jesús? Hay una diferencia. Es que Pedro tuvo una relación con Jesús estrecha y los otros discípulos no tuvieron esa relación estrecha que tuvo Pedro con Jesús. Simplemente fueron seguidores de lejos, oidores, pero Pedro vivió con Jesús. Pedro durmió con Jesús. Pedro desayunó con Jesús. Pedro pasó momentos de aflicción y Jesús estaba a su lado. Él pasó tiempo en la barca cuando Jesús le dijo, camina en el agua, y él en toda su torpeza salió y caminó y empezó a hundirse y Jesús lo ayudó. Pedro estuvo en la tormenta, en la barca, cuando se llenó de pavor y temor y que Jesús tuvo que pararse y decirle a los vientos, cálmense y paren. Y Pedro tuvo que ver eso. Pedro vivió la experiencia de que Jesús sanó a su suegra. Pedro, hermanos, tuvo una estrecha relación con Jesús. Y esa relación estrecha que Pedro tuvo hizo la diferencia para que él no abandone a Jesús.
sino que para que Él pueda comprender de que una vez que tú estás con Cristo, ya no hay otra opción mejor. Una vez que tú tienes una relación personal con Él, ya no hay forma de que tú te vayas porque todas las otras opciones no van a llenarte de la misma forma que te llena Jesús. Es la única forma que Pedro haya tenido para expresar esta frase. ¿A quién iremos, Jesús? ¿A quién iremos? Estar contigo es lo mejor. ¿A quién podemos seguir? Ya no hay nada mejor que tú. Tú tienes palabras de vida eterna. Estar contigo es lo mejor que me ha pasado. Ya no te puedo dejar. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Pedro sintió. Eso es lo que produjo en Pedro una vez que él tuvo una relación con Jesús. ¿En dónde nosotros nos ubicamos como seguidores de Jesús? ¿Seguimos a Jesús por interés? Quizá porque te dio sanidad en alguna parte de tu cuerpo, o porque te dio un trabajo Jesús, o porque tú le dijiste, Jesús, necesito tal cosa, y si tú haces eso, yo te voy a seguir, y Dios te lo dio, y tú sigues a Dios por eso. ¿O por qué sigues a Dios? ¿Por qué eres un seguidor de Cristo? En esta ocasión, nosotros podemos reflexionar y ver que la mejor forma de tener una, un seguimiento a Jesús, que la mejor forma de ser un discípulo de Jesús y un seguidor de Él, es teniendo una relación con Él. Y una relación con Jesús se sostiene en el tiempo cuando nosotros todos los días tenemos contacto con Él. Cuando todos los días separamos nuestro tiempo para orar, para alabarle, para decirle lo que sentimos, para expresarle nuestros sentimientos. Y también cuando todos los días separamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios y para conocer más a ese Jesús a quien nosotros seguimos. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no fortalecemos nuestra relación con Jesús mediante nuestras devociones diarias, eso significa que nuestro discipulado con Él no está siendo el correcto. Y va a llegar el momento cuando tú pases por alguna dificultad, y esa dificultad va a ser de que tú tambalees en tu relación con Él. Y quizá, que yo no lo deseo, quizá caigas en ese grupo de seguidores que al final le dio la espalda a Jesús. Yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero que en algún momento de dificultad, ya que estamos en una etapa en el mundo donde todos pasamos dificultades, todos pasamos dolor, todos pasamos decepciones, todos pasamos momentos difíciles por esta pandemia, yo no quiero que bajo ninguna circunstancia difícil que yo pueda pasar en mi vida, yo pueda darle la espalda a Jesús o decepcionarme de Jesús. Yo quiero que ante toda situación que pueda pasar mi vida, yo siga firme a los pies de Jesús. Eso solamente va a ser posible si que nosotros desarrollamos una relación diaria con Jesús. Yo la hago porque quiero tener una relación con Jesús diaria y firme. Y yo les animo, hermanos, en esta noche, a que una forma para no dejar a Jesús, porque tener a Jesús es lo mejor que te puede haber pasado, es tener una relación diaria. No descuidemos, hermanos, la oración, no descuidemos el estudiar la Biblia, conozcamos cada día al Maestro, conozcamos cada día a la persona a quien nosotros seguimos, a Jesús, a Cristo. Fortalezcamos esa relación. Ustedes tienen que tener en cuenta que nuestra vida cristiana es una vida que se resume solamente en tu relación con Dios, en tu relación con Jesús. No tanto tu activismo, no tanto lo que tú puedas hacer. Lo más importante es tu relación con Dios. Lo otro simplemente es la consecuencia natural de que tú tienes una relación fuerte con Dios. El que tú sirvas a Dios es la consecuencia natural de que tú tienes una relación con Él.
Así que, hermanos, en esta noche les animo a que no descuidemos nuestra relación con Dios. Nos va a ir bien. Vamos a ser cristianos victoriosos, que cada día más crezcamos en los caminos del Señor, si es que nosotros tenemos un momento de devoción todos los días con nuestro Señor, con Cristo.